Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, ¿saben? A partir de la hora que me vengan a escuchar a mí hablar en esta noche a través de las redes sociales acá en TikTok, ¿saben? Principalmente sobre todas las cosas, como yo siempre lo digo, ¿saben? En todos mis videos, quiero agradecerle a Dios, ¿saben? Por un día más de vida, por la vida que Dios nos da, por el aire que respiramos, porque por la misericordia y por la gracia de Dios es que nosotros aún aquí seguimos con vida, ¿saben? Y como yo siempre lo digo, en este mundo nadie es perfecto. Pero a partir del momento que el ser humano reconoce su pecado y reconoce sus errores, abogado tenemos en el cielo para con nosotros capaz de interceder por tu vida y por la vida de cada ser humano acá en esta tierra mientras aún está con vida, ¿saben? Siempre y cuando el ser humano se arrepienta, le pida perdón a Dios por todos sus pecados, sin importar el pecado que tú hayas cometido en tu vida antes, jamás, siempre y cuando el ser humano se arrepiente, ¿saben? Tenemos un abogado allá en el cielo quien puede interceder, quiero decir, por la vida de cada uno de nosotros. Como dice la Biblia, saben que para el que se arrepiente alcanza misericordia. Quiero que leamos una parte acá en la Biblia, saben, en Santiago capítulo 13, se me volvió a perder la... Quiero que leamos lo que dice la Biblia en Santiago 3, saben, acá, para la gente que me escuchan a través de TikTok. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo número 13. Santiago capítulo 3, vamos a leer esta vez acá en TikTok, específicamente en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo lo dice, de la manera que dice la Biblia en Santiago capítulo 3, verso 13, versículo 13 en adelante, específicamente de la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que la mayoría de gente antes leían la versión Reina Valera 1960, aunque después salió otra versión 1977, después salió la versión 1995, después salió la versión 2015, que es una de mis versiones favoritas de la Reina Valera. La Reina Valera 2015 actualizada es la versión más reciente, pero mi versión, también una de mis versiones favoritas de la Biblia es la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer el día de hoy lo que dice Santiago capítulo 3, versículo número 13 hasta el 18 de la Nueva Traducción Viviente. Otra versión que yo les recomiendo para mi gente que me escuchan en las redes sociales es la versión PDT, que se llama la versión Palabra de Dios para Todos. Algunos ciertos versículos me encanta cómo lo dice, de la manera que lo dice esa versión, la versión Palabra de Dios para Todos. La versión Nueva Traducción Viviente es una de mis favoritas, la que vamos a leer hoy en día. Y también me encanta la versión Reina Valera 2015, aunque la versión Reina Valera 1960 lo dice mejor. Algunos versículos, algunos versos de la Biblia lo dice mejor la del 1960 que la del 2015. Y en otras versiones lo dice mejor la del 2015 que la del 1960. Pero vamos a leer el día de hoy Santiago capítulo 3, versículo número 13 hasta el 18 de la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la Biblia. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Así es el título de esta parte de la sección de la Biblia. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente hasta el 18 dice así. Y quiero que la gente que están a punto de escucharme en las redes sociales no se me ofendan, ¿saben? Si yo les digo esto es para que la gente se conviertan de sus malos caminos y busquen el bien, ¿saben? Como yo antes, ¿saben? Andaba en malos caminos, ¿saben? Gracias a Dios ya tengo 3 años de que ya dejé los malos caminos que andaba haciendo. O sea, mejor para qué decir, o sea, cosas malvadas, malignas, ¿saben? Pero cuando el ser humano se arrepiente, abogado tenemos para con nosotros que nos puede perdonar, siempre y cuando nos arrepentamos y no queramos volver nunca más a las maldades. Pero vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 13 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, y no se me ofendan antes de decir esto, no se me ofendan mi gente de TikTok. Por si alguien se me ofende por ahí, o sea, es para que reflexionen sus errores y busquemos de Dios. Dice la Biblia así, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios,
Dice la Biblia, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Uno de los versos que a mí me encanta, como lo dice la versión Reina Valera 1960, que hasta de memoria me lo sé. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo número 7 de la versión Reina Valera 1960. O sea, el principio de la sabiduría es ser temeroso de Jehová, ¿saben? Pero leamos nuevamente lo que dice Santiago capítulo 3, versículo número 13 hasta el 18. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, o sea, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Demuéstrenlo haciendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea que la humildad proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 3, versículo número 3 hasta el 18, específicamente de la versión Nueva Traducción Viviente. Una vez más, pongamos atención a lo que dice la Biblia. Si ustedes son sabios, o sea, si los seres humanos, incluyéndome a mí, cada uno de nosotros somos sabios, y si nosotros los seres humanos entendemos los caminos de Dios, tenemos que demostrarlo todos los seres humanos viviendo una vida honesta y no una vida deshonesta. Yo sé que cada quien toma sus conclusiones a su manera. ¿Qué significado tiene la palabra deshonesto o deshonesta? Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo quien discierne tu alma, si tú estás haciendo lo correcto y lo que es agradable a Dios o lo que no es agradable ante Dios, ¿saben? Mucha gente toma sus propias conclusiones y dicen esto es lo que es ser deshonesto o esto es lo que es ser honesto. Pero el Espíritu Santo es quien te va a guiar y discernir en tu mente lo que estás haciendo bien y lo que tú estás haciendo mal. Y tenemos que hacer buenas acciones, dice. Tenemos que hacer buenas cosas con la humildad que proviene de la sabiduría. Así que la humildad proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas, escuchen muy bien, si ustedes tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, el ser humano no debe encubrir la verdad con jactancias y mentiras, porque la envidia y todo el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, no son del cielo, puramente humanas y demoníacas. Son humanas y demoníacas y terrenales, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia.